Señor secretario, por favor llame a lista y verifique el quórum. Sí, señor presidente. Buenas tardes, honorables concejales Álvarez Vega Julio. Barón Orozco Freddy. Presente. Barrera Vergara Heidi. Barrios Torres Leighton. Colón, buenas tardes para todos. Barrios Torres Leighton presente. Benavides Moreno Samir. Buenas tardes para todos presentes. Borges Collazos Antonio. Señor secretario, Heidi Barrera presente. Correcto, doctora. Ahí está, sí. Buena tarde. Saludo a concejalas, concejales, al equipo de trabajo, secretario, subsecretario, personas que están conectadas con nosotros, a los invitados citados a ser entrevistados esta tarde para aspirar al cargo de Contralor Distrital de Barranquilla. Antonio Borges Collazos, presente en esta sesión de la plenaria del Consejo del 24 de noviembre de 2021. Crisien Barraza Ernesto. Díaz Insignares Osvaldo. Buenas tardes, señor secretario. Igualmente, un saludo para el señor presidente, los honorables concejales, los amigos invitados al Consejo de Barranquilla, deseándole bendiciones para ustedes y vuestra familia. Presente. Fernández Barraza Richard. Con las muy buenas tardes para todos, Richard Fernández presente. Fuentes Pumarejo Juan. Presente, señor secretario. Galán Escalante Oscar. Presente. Enríquez Quintero María. Presente, señor secretario. Marino Angulo Samuel. Ortiz Hernández Andrés. Buenas tardes para todos presentes, señor secretario. Ospino Acuña Juan. Ospino Acuña Juan dice presente en esta sesión. Radi Chemá Samir. Presente, señor secretario. Pérez Torres Reserlí. Muy buenas tardes para todos. Presente. Rengifo Lemus Andrés. Trocha Gómez José. Vergara Díaz Juan. Villafañez Jabba Mauricio. Sonido para el concejal Villafañez, por favor. Sonido. Muy buenas tardes a todos los honorables concejales, al secretario y subsecretario, al señor presidente, a los invitados en el día de hoy para la entrevista al Contralor, al doctor Borges, que lo tengo aquí en el recinto. Un feliz día y gracias. Señor presidente, 15 honorables concejales han contestado el llamado a lista. Hay quórum en la plenaria.
Señor secretario, estupendo. Entonces, en ese caso, por favor, lea el orden del día propuesto por parte de la mesa directiva para el día de hoy. Por favor. Sí, señor presidente. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Distrital de Barranquilla, fecha 24 de noviembre del 2021, hora 2:49 p.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, himno a Barranquilla. Tercero, 1 minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Cuarto, entrevista integrantes de la terna para elegir Contralor Distrital. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Señor secretario, someta a la consideración, por favor. Señor presidente, Álvarez Vega Julio. Barón Orozco Freddy. Barrera Vergara Heidi. Positivo. Barrios Torres Leighton. Barrios Torres Leighton vota positivo por el orden del día propuesto. Benavides Moreno Samir. Positivo. Borges Collazos Antonio. Antonio Borges Collazos, positivo por el orden del día propuesto. Crisien Barraza Ernesto. Señor secretario, por favor, para que registre mi asistencia y voto positivo por el orden del día. Díaz Insignares Osvaldo. Positivo, señor secretario. Fernández Barraza Richard. Positivo. Fuentes Pumarejo Juan. Positivo. Galán Escalante Oscar. Positivo por el orden del día. Un saludo especial al doctor Reserlí y al partido de la U, representado en el doctor Ospino y la doctora Heidi Barrera. Enríquez Quintero María. Positivo. Marino Angulo Samuel. Ortiz Hernández Andrés. Positivo. Doctor Oscar David dejó por fuera a Ernesto Crisien. Porque no quiere manejar bicicleta conmigo. Ospino Acuña Juan. Positivo. Recibo su saludo del doctor Oscar David, muy fraternal. Un abrazo. Radi Chemás Samir. Positivo por el orden del día. Pérez Torres Reserlí. Positivo y un saludo muy especial para el doctor Galán del Partido Liberal, que me complace que esté también incluido en el pacto histórico. Rengifo Lemus Andrés. Andrés Rengifo Lemus, presente, del Partido Alianza Verde, y voto positivo al orden del día. Vergara Díaz Juan. Villafañez Jabba Mauricio. Positivo por el orden del día, señor secretario. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado con 16 votos positivos. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, segundo punto del orden del día, himno a Barranquilla. Nos disponemos para ello, producción, por favor. Barranquilla, placera de hermandad, ceñida de agua y madurada al sol, sale a joven del árbol nacional, del jubiloso porvenir cristal, ilusión del cariño.
sentir. Barranquilla sabe cantar y sobre el yunque martillar a mares de bocas de ceniza, cuchillada del río sobre el mar, al Caribe siempre colombianiza, tu robusta actitud de navegar. Barranquilla, placera de inmortal, ceñida de agua y madurada al sol, sabia joven del árbol nacional, de jubiloso porvenir cristal, ilusión del Caribe blanco azul, de Colombia tendida en el umbral, a su voz y su músculo y progreso, Barranquilla, placera de inmortal. Señor secretario, siguiente punto del orden del día, por favor. Tercer punto del orden del día, 1 minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Señor secretario, como ha sido costumbre desde hace unos meses en este honorable recinto, nos disponemos, por favor, para que las víctimas del COVID-19 tengan este minuto de silencio en honor a ellas, a sus familias y a todos los que están luchando en contra de esta pandemia. Señor presidente, se ha cumplido 1 minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, señor presidente. Cuarto punto del orden del día, entrevista integrantes de la terna para elegir Contralor Distrital. Bueno, señor secretario, ¿certifica usted que los integrantes de esta terna que el día de hoy va a surtir su etapa de entrevista y que ya previamente surtieron las etapas que la ley establece para poder hacerse el concurso del Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2023 se encuentran aquí en el recinto? Sí, señor presidente, se encuentran presentes en el recinto. Bueno, como lo acaba de establecer el señor secretario y como lo acaba de certificar, aquí se encuentran de manera presencial en el recinto del Consejo Distrital de Barranquilla los 3 integrantes de la terna que ya finalmente arrojó este concurso de surtir, después de surtir todas sus etapas de Contraloría Distrital, vuelvo, insisto, para el periodo 2022-2025. Contralor Distrital, este funcionario que se encargará del ejercicio del control fiscal y velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio. Entonces, señor secretario, antes de darle el uso de la palabra en esta etapa de entrevista que establece el concurso que se debe surtir en los tiempos de ley y después de, por supuesto, todas las pruebas de conocimiento, calificación de hojas de vida, quisiera que usted le diera lectura al resumen del concurso para que la ciudadanía esté enterada de todos los pasos que se surtieron, mediante qué resoluciones y, por supuesto, según las fechas que fueron establecidas en dicho concurso. Entonces, por favor, señor secretario, dele lectura primeramente al resumen que fue previamente enviado y que usted ahora certificará a los honorables concejales con las hojas de vida de los integrantes de esta terna. Sí, señor presidente, fueron enviados a todos y cada uno de los honorables concejales. Entonces, ya habiendo usted certificado esto, por favor, dele lectura al resumen. Informe de convocatoria para elegir Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. Primero, sinopsis del concurso para elegir Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. Disculpe, señor secretario, se registra su presencia, concejal Wolver. Ahora sí, continúa.
Sinopsis del concurso para elegir Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. El Consejo Distrital de Barranquilla, en atención a lo dispuesto en la Ley 1904 del 27 de junio del 2018 y la Resolución número 0728 del 18 de noviembre del 2019, proferida por la Contraloría General de la República mediante la Resolución número 161 del 13 de agosto del 2021, abrió convocatoria pública a las instituciones de educación superior o públicas o privadas con acreditación en alta calidad para adelantar el concurso para promover el cargo de Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. La mesa directiva del Consejo Distrital de Barranquilla envió por correo electrónico invitación a las siguientes universidades: Universidad Simón Bolívar, Corporación Universidad del Norte, Universidad de Córdoba, Universidad Libre y la Universidad del Atlántico. Posteriormente, habiendo agotado el término para presentar propuesta, se recibió la siguiente oferta como consta en el acta de cierre publicada en la página web del Consejo Distrital de Barranquilla. Oferente: Universidad de Córdoba, NIT 891-080-031-3. Representante legal: Jairo Miguel Torres Oviedo. Fecha y hora de la recepción: 18 de agosto del 2021, hora 3:41 p.m. Forma de recepción: correo electrónico. Valor de la oferta: 20 millones de pesos. Folios de la oferta: 108 folios. Una vez verificada la documentación allegada por la Universidad de Córdoba, la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranquilla concluyó que esta institución es apta para suscribir un convenio o contrato para la conformación de la terna dentro de la elección del Contralor Distrital para el periodo 2022-2025, por lo que se aceptó su oferta y en consecuencia suscribió contrato interadministrativo número CI-001-2021 mediante la resolución 164 del 25 de agosto del 2021. La mesa directiva del Consejo Distrital de Barranquilla abrió convocatoria para la elección del Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025, estableciendo las respectivas etapas y reglas del concurso de mérito. El mencionado acto administrativo estableció las siguientes fases o etapas. Primero, aviso de invitación, convocatoria y divulgación. Segundo, inscripción de aspirante. Tercero, verificación de los requisitos mínimos. Cuarto, publicación de la lista de admitidos y no admitidos. Quinto, prueba escrita de conocimiento. Sexto, evaluación de las hojas de vida. Séptimo, conformación de la terna de elegibles. Octavo, entrevista. Noveno, examen de integridad. Y décimo, elección del Contralor. El proceso de inscripciones fue publicado de forma previa por los distintos medios de comunicación, según lo establecido en el artículo 2.2.6.5 del decreto 1083 del 2015. Dicha publicidad inició el 27 de agosto y culminó el 8 de septiembre del 2021. En prensa, mediante el periódico El Heraldo y la emisora Atlántico. Una vez finalizó el proceso de inscripción, se procedió a la verificación de los documentos y requisitos necesarios para la inscripción de los aspirantes que cumplieron los requisitos y reglas establecidos en la resolución número 164 del 25 de agosto del 2021, siendo un total de 27 aspirantes que cumplieron los requisitos para ser admitidos y participar en el concurso, y aquellos que no cumplieron con alguno de los requisitos o las reglas establecidas en la resolución número 164 del 25 de agosto del 2021. Fueron un total de 6. De conformidad a lo dispuesto en el cronograma, el día 16 de octubre del 2021 se realizó la prueba de conocimiento con un total de 4 aspirantes aprobados. Posterior a la realización de la prueba, 5 aspirantes solicitaron el derecho de verificar su hoja de respuestas y presentar reclamaciones contra la prueba de conocimiento, razón por la cual, mediante la resolución número 205 del 2 de noviembre del 2021, se realizó la exhibición de la prueba de conocimiento de los aspirantes que lo solicitaron. El 3 de noviembre del 2021 y el 4 de noviembre del 2021 se concedió una oportunidad para adecuar las reclamaciones. Dentro del trámite de reclamaciones, 3 de los 5 aspirantes que solicitaron revisar su hoja de examen ajustaron las reclamaciones a las pruebas.
pruebas obtenidas que fueron resueltas por la Universidad de Córdoba y se publicaron los resultados definitivos de la prueba de conocimiento con los mismos 4 aspirantes que aprobaron la prueba de conocimiento con los siguientes resultados. Listado de habilitados por superar la prueba de conocimiento del proceso de elección del Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. Resolución número 164 del 25 de agosto del 2021. Primero, número 1, identificación 72-271-950. Total puntos de la prueba 66. Total puntos de ponderación 39.6. Número 2, identificación 72-287-516, total de puntos de la prueba 76, total de puntos de ponderación 45.6. Número 3, identificación 32-788-664, total puntos de la prueba 62, total puntos de ponderación 37.2. Número 4, identificación 1-042-348-073. Total puntos de prueba 60, total puntos de ponderación 36, total habilitados para seguir en el proceso 4. Una vez publicados los resultados de la prueba de conocimiento, la doctora Yadira Morales Roncayo, aspirante que había alcanzado el tercer puntaje en la prueba de conocimiento, presentó desistimiento por motivos personales contra la convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. Razón por la cual, mediante la resolución número 211 del 8 de noviembre del 2021, la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranquilla aceptó el desistimiento presentado por la doctora Roncayo. El día 11 de noviembre del 2021, conforme a lo dispuesto en el cronograma establecido en la resolución número 164 del 25 de agosto del 2021 y sus respectivas modificaciones, se realizó la publicación de los resultados consolidados en la prueba de conocimiento, con los siguientes puntajes. Puntajes obtenidos por los aspirantes habilitados para continuar en el proceso de selección por superar la prueba de conocimiento. Proceso de elección del Contralor Distrital de Barranquilla para el periodo 2022-2025. Resolución número 164 del 25 de agosto del 2021. Aspirantes, criterio de selección. Prueba de conocimiento. 72-271-950, 39.6, 72-287-516, 45.6, 1-042-348-073, prueba de conocimiento 36. Formación profesional 72-271-950, 13.5, 72-287-516, 4.5, 1-042-348-073, 15. Experiencia laboral 72-271-950, 10.5, 72-287-516, 10.5, 1-042-384-073, 5.25. Experiencia docente 72-271-950, 0,5, 72-287-516, 0. 1-042-348-073, 1.5. Producción de obras en el ámbito fiscal 72-271-950, 0. 72-287-516, 0. 1-042-384-073, 0. Total puntos de ponderación 72-271-950, 64.1. 72-287-516, 60.6, 1-042-348-073, 57.75. El Consejo Distrital de Barranquilla, mediante la resolución número 215 del 12 de noviembre del 2021, conformó la terna con 3 de los aspirantes que tenían el mayor puntaje dentro de la convocatoria para la elección del Contralor Distrital en Barranquilla, en el siguiente orden. Número 1. Nombre: Jairo Alberto Fandiño Vázquez. Número de cédula 72-271-950. Puntaje final sobre 100, 64.1. Número 2. Nombre: Marvin Leonardo López Casalins. Número de cédula
1, 042, 348, 073. Puntaje final sobre 100, 57.75. Tercero, Mauricio Fabián Maza Herrera. Número de cédula 72-287-516. Puntaje final sobre 100, 60.6. Terna que fue enviada al Departamento Administrativo de la Función Pública para que realizara el examen de integridad de conformidad con lo establecido en la Resolución 728 del 2019, dando los siguientes resultados. Óptimo, Jairo Alberto Fandiño Vázquez. Óptimo, Marvin Leonardo López Casalín. Óptimo, Mauricio Fabián Maza Herrera. Asimismo, fue publicada la terna desde el día 12 de noviembre y hasta el 19 de noviembre del 2021 para que la ciudadanía en general presentara las observaciones que estimara pertinente a los integrantes. No obstante, no fue recibida observación alguna respecto a los integrantes de la terna. El doctor Jairo Alberto Fandiño Vázquez acredita en su hoja de vida un tiempo igual a 15 años y 9 meses como servidor público, con experiencia relacionada en control fiscal y experiencia docente en distintas universidades, además de la experiencia profesional y ejercicio de la docencia acreditando estudios de posgrado de Derecho Procesal Civil, Seguridad Social y Derecho Laboral. El doctor Marvin Leonardo López Casalín acredita su hoja de vida 10 años y 6 meses como servidor público y experiencia docente en distintas universidades con sede en la ciudad de Barranquilla. Además, acredita estudios de posgrado en especialización del Derecho Civil y Familia, Responsabilidad y Seguros y maestrías en Derecho de Comercio y la Responsabilidad. El doctor Mauricio Maza Herrera acredita en su hoja de vida 10 años y 3 meses como servidor público y 1 año y 8 meses como trabajador independiente con experiencia relacionada en el control fiscal. Además, acredita estudios de posgrado en Derecho Laboral. Atentamente, Samir Eduardo Radi, presidente del Consejo Distrital de Barranquilla. Ha sido leída, señor presidente, la sinopsis. Señor secretario, muchas gracias por leer el resumen de todo lo que ha sido este concurso, este proceso que desde el mes de agosto inició, como lo establece la normativa, mínimo 3 meses. Todos los recursos, todo fue agotado, todas las etapas fueron agotadas. La universidad que finalmente lo realizó fue una universidad que estaba acreditada para poder hacerlo. En este momento, señor secretario, por orden alfabético, vamos a darle el uso de la palabra para algún tipo de intervención o presentación que se requiera. Espérate. Para cualquier tipo de presentación que se requiera, y si necesitan algún tipo de herramienta audiovisual para poder acompañar esta presentación de alguno de los 3 integrantes de esta terna que está conformada por el doctor Jairo Fandiño, el doctor Marvin López y el doctor Mauricio Maza, alfabéticamente mencionados, por favor, al componente técnico permitirles lo siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, presentan en esta entrevista, primero que todo, los respectivos integrantes de la terna. Posterior a esto, los concejales podrán dirigir preguntas directamente a alguno de los integrantes y serán, después de que todas las preguntas sean recogidas, serán respondidas por el integrante de la terna que finalmente sea el que se le dirige, o si es a todos, que todos lógicamente tendrán. En este momento está la TIR disponible para que en orden alfabético, doctor Jairo Fandiño, tiene el uso de la palabra como integrante de esta terna, aspirante para el puesto de Contralor Distrital de la ciudad de Barranquilla para la vigencia 2022-2025. Disculpe, tienen... Sí, doctor Trocha, se registra su asistencia. Se registra la presencia del concejal Vergara. Doctor Jairo Fandiño, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente del Consejo Distrital de Barranquilla, honorables concejales que integran la mesa principal de la corporación, a todos los concejales, concejalas del Consejo Distrital de Barranquilla, buenas tardes, señor secretario, y a las demás personas que se encuentran conectadas de manera virtual, asistiendo a esta audiencia. De igual manera, un saludo cordial a quienes me acompañan en la terna para el cargo de Contralor Distrital de Barranquilla. Mi nombre es Jairo Alberto Fandiño Vázquez, tengo 39 años de edad, soy abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en Derecho
procesal civil de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, especialista en Seguridad Social de la Universidad del Norte y actualmente candidato a magíster de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Profesionalmente me he ejercido en la docencia en la Universidad del Norte y en la Universidad del Atlántico, tanto en pregrado como posgrado, y de manera laboral he ejercido por más de 16 años el ejercicio de la función pública, de los cuales el mayor de tiempo lo he dedicado a la Administración de Justicia, en la cual me he desempeñado como secretario del Tribunal de Barranquilla, me he desempeñado como secretario de juzgado y por más de 10 años ejercí como juez civil municipal, juez laboral del circuito, juez civil del circuito y juez de ejecución civil del circuito. De igual manera, llevo 2 años ya casi en el ejercicio del control fiscal, fungiendo como Contralor Departamental del Atlántico, cargo en el cual en estos últimos 2 años he ejercido de manera directa, de manera, digamos, inminente el ejercicio de la revisión, de la vigilancia de los recursos públicos. ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas van después. Primero las presentaciones que tengan los integrantes y después las preguntas y por supuesto tendrán derecho a la réplica de las mismas. Entonces, si ya terminó, doctor Fandiño, o tiene algún otro. Listo, por ahora. Quisiera presentarle pues de manera muy breve a los honorables concejales y concejalas que digamos que la gestión que voy a presentar desde el punto de vista ya en el cargo, si llego a quedar de Contralor Distrital de Barranquilla, es el ejercicio de un control fiscal oportuno, de un control fiscal efectivo e independiente. Estamos estrenando desde el año 2019, a través del acto legislativo 04, se modificó en Colombia el sistema del control fiscal. Este fue desarrollado a través del decreto 403 del 2020 y desde marzo del año 2020, del año anterior, estamos ejerciendo este nuevo modelo de control fiscal y el cual permite un enfoque preventivo en este ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos, y eso es lo que vengo a proponer, de un control que sea en tiempo real, no llegar después del daño fiscal, sino evitar y digamos que acompañar a todos los gestores fiscales y ordenadores de gasto a que se haga una mejor inversión y un buen manejo del recurso público distrital para mejorar obviamente la calidad de vida de todos los barranquilleros y barranquilleras. Muchas gracias, doctor Jairo Fandiño. Se le va a dar el uso de la palabra en este momento al doctor Marvin López para que también haga su intervención inicial. No fue necesario decirlo, pero para los otros 2 integrantes, que la intervención inicial va a tener un tiempo entre 7 y 8 minutos para que hagan buen uso del tiempo y así nosotros, los honorables concejales, poder establecer cualquier tipo de duda que se tenga en esta entrevista, que como lo dice la palabra, es de doble vía. Los concejales seguramente preguntarán y seguidamente responderán los aspirantes a este puesto de Contralor, a este cargo. Entonces, doctor Marvin López, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Extiendo un saludo afectuoso a todos los presentes, ya sea de manera presencial o de forma remota a través de los medios tecnológicos dispuestos para esta sesión, además de mi agradecimiento por su tiempo, el tiempo que dedican a escuchar esta breve intervención. Mi nombre es Marvin López Casalín, soy abogado, egresado de la Universidad de la Costa, con posgrados en Derecho Civil y Familia, Responsabilidad Civil y Seguros, y una maestría en Derecho del Comercio y la Responsabilidad, todas esos posgrados realizados en la Universidad del Norte. En cuanto a mi ejercicio profesional, como bien lo dijeron acá por parte del secretario de la corporación, he fungido como funcionario judicial, como servidor público, por más de 10 años en la rama judicial, ocupando distintos cargos desde escribiente de juzgado municipal, sustanciador u oficial mayor de juzgado de circuito, auxiliar judicial en el Tribunal
Sala Civil Restitución de Tierras de la ciudad de Cartagena y actualmente laborando para los juzgados de ejecución civil circuito de esta ciudad. Paralelamente o alternamente a esa labor, me he desarrollado o he actuado como docente en pregrado y diplomados en la Universidad de la Costa y en la Corporación Universitaria Americana. Quiero, luego de hacer esta breve presentación, digamos, de formación académica y profesional, iniciar con un dato. A este Consejo ha sido presentado un presupuesto para el próximo año por valor de 4.16 billones de pesos. De ese presupuesto tenemos que un 83% del mismo corresponde a gastos de inversión, lo cual equivale porcentualmente no en valor a 3.4 billones de pesos. Eso es inversión, ¿cierto? Ahí se va a hacer gestión y entonces la Contraloría hará control a esa gestión, ¿cierto? O sea que es un dato importante. Una ciudad de poco más de 1.200.000 habitantes con un presupuesto que supera los 4 billones de pesos. El de este año superó 4 billones, se mantuvo o se mantiene por lo menos en proyecto esa cifra. Y ahora, teniendo en cuenta allí, no obviando ese dato que no es menor, quiero desarrollar una segunda parte de esta presentación exponiendo a ustedes brevemente 3 elementos que son los constitutivos de esta propuesta que hoy hago ante ustedes y que me ha permitido hacer el concurso de méritos que hasta ahora hemos desarrollado. Yo la he dividido en 3 partes o en 3 elementos: capacidad, independencia y disrupción tecnológica. En cuanto a la capacidad, ya lo he dicho, formativamente cuento con una maestría, 2 especializaciones. Una de las especializaciones y la maestría tienen relación con el tema de la responsabilidad civil y la responsabilidad en general, dentro de la cual vamos a encontrar la responsabilidad del Estado, que es sin duda un punto central y neurálgico de la actividad que ejerce la Contraloría. En cuanto a mi experiencia profesional, como ya se dijo, más de 10 años fungiendo como servidor público, actividad que he desarrollado con la probidad debida. Segundo elemento, bien importante, de acuerdo a la Constitución y la ley, las Contralorías son órganos de control y como tal gozan de autonomía. Una autonomía que desde la Constitución se dice debe ser presupuestal y administrativa, dato que no resulta para nada menor. Mi propuesta quiere incluir allí, en eso de la independencia, lo siguiente: una, digamos, autonomía ética, por decirlo así, en la medida en que, como podrán revisar, no he hecho parte, no hago parte de ningún grupo o movimiento político. Tercer y último punto de mi intervención, relativo a la disrupción tecnológica. El doctor Jairo Fandiño aludió al acto legislativo y decreto que implementó ese acto legislativo, 403 es el decreto del 2020, a través del cual se buscó fortalecer la actividad o el control fiscal, ¿cierto? Yo, para hacer esta intervención, acudí a sitios web de entidades, obviamente de la Contraloría Distrital, y allí encontré, por ejemplo, su misión y visión. Y en la visión, por ejemplo, se dice
en el 2021 la Contraloría Distrital será reconocida como una entidad que genere confianza y credibilidad ante la comunidad, ¿cierto? Valdría la pena preguntarse si actualmente la Contraloría Distrital ha cumplido digamos, esa visión, ese objetivo que se había planteado y que era para 2021. Creo que es oportuna y pertinente la pregunta, pues ya estamos finalizando el año 2021. Disrupción tecnológica. Año 2020, la vida cambió totalmente, ¿verdad? El decreto 403 introdujo unos principios o consagra unos principios para fortalecer el control fiscal. Dentro de esos principios, y creo que esto aquí es primordial, se encuentra el de tecnificación. Y nos dice por ahí ese principio, no literalmente, pero lo podemos parafrasear, que se debe acudir o se puede acudir a la inteligencia artificial, a la minería de datos, ¿cierto? Entonces, debemos procurar, o mi propuesta, dentro de mi propuesta está procurar porque esa Contraloría, al finalizar ese periodo en 2025, sea una Contraloría a tono con la realidad, ¿cierto? Sobre todo en manera tecnológica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marvin López, y muchas gracias, por supuesto, también por, dentro de los límites que fueron establecidos en materia temporal, establecer su intervención inicial. Tiene el uso de la palabra el doctor Mauricio Massa. Buenas tardes, ¿está encendido? Sí. Buenas tardes a todos los presentes, los honorables concejales, a las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión, a todos los acá presentes. Mi nombre es Mauricio Massa Herrera, como ya se mencionó. Soy abogado en ejercicio, soy especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, de la cual soy egresado también. Me he desempeñado en el sector público por más de 10 años como funcionario. Hice mis prácticas profesionales en la Fiscalía General de la Nación, luego me vinculé laboralmente en la Procuraduría General de la Nación, con sede acá en Barranquilla, Procuraduría Provincial, luego las Procuradurías Judiciales Penales. De ahí ingresé a la Contraloría Distrital de Barranquilla. Me desempeñé por casi 8 años como director jurídico de la entidad. Manejé los procesos, manejé la defensa jurídica de la entidad, de la Contraloría. Era el coordinador de los procesos internos disciplinarios, manejaba la segunda instancia en control de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios. Estuve encargado como contralor, como secretario general. Es decir, tengo una amplia experiencia, además del sector público, en los procesos de ejercicio de control fiscal, sobre todo en la Contraloría Distrital de Barranquilla, que es a la cual aspiro a ser elegido como contralor. Dicho lo anterior, me siento con la autoridad de poder explicar y de ese modo poder exponer cuál sería mi plan para dirigir a esta entidad. Es decir, la entidad está atravesando por una situación que para nadie es un secreto, poco crítica en materia presupuestal, además de los otros inconvenientes que se han tenido como entidad. Es decir, la entidad tiene un pasivo por más de como 20.000 millones de pesos en unos procesos donde ha sido condenada por el no pago oportuno o el no pago por una reestructuración que se hizo y no se pagaron unas obligaciones laborales a tiempo. Y ese es uno de los ejes principales
que se debe tener en cuenta si se ingresa como Contralor Distrital de Barranquilla, el fortalecimiento en sus pasivos, en el saneamiento de sus pasivos, porque una entidad de este tipo no puede operar, no puede cumplir sus fines constitucionales si se dedica única y exclusivamente a defenderse de todos estos procesos, que no sea embargada, que no, la Contraloría ni siquiera tiene sus cuentas propias por medidas cautelares, se encuentran embargadas. Eso es un tema fundamental. Además de eso está el tema de los funcionarios, que se debe fortalecer a la entidad, se debe fortalecer a estos funcionarios para tener una mejor capacidad. Ahora estamos atravesando con un tema que no ha sido tocado acá, que es de una posible reestructuración. Eso es un tema fundamental para el Contralor que venga, para el Contralor que sea el sucesor de la persona que se encuentra ahora encargada. Son temas fundamentales a los cuales dirigiría yo toda mi atención y todos los esfuerzos para resolver todos estos inconvenientes, pues es una entidad que ha venido siendo golpeada jurídicamente. Estoy hablando exclusivamente de los temas de sus pasivos, del tema de sus obligaciones financieras, porque además de eso también cuenta con otras obligaciones, no solamente del tipo laborales, también tiene un fuerte pasivo en materia civil, con unos arriendos, también se le debe algunos unos parafiscales, también está inmersa en todas estas deudas. Y es por eso que se debe centrar exclusivamente, además del ejercicio del control fiscal, que es su fin constitucional, pues no estaríamos redundando diciendo que vamos a fortalecer, que vamos a hacer esto, porque ya constitucionalmente tenemos las funciones que ejerce. Lo que apunto es a concentrar todos los esfuerzos en mejorar la situación de la Contraloría, además de, ante la comunidad, poder fortalecer su imagen y la credibilidad de esta entidad, y eso hace que tendríamos un mejor control fiscal. Pasaría de ser una Contraloría invisible a ser una Contraloría visible, proactiva, una Contraloría que podría tener todos sus fines constitucionales, ponerlos en funcionamiento, una Contraloría libre de todos estos pasivos. Y eso sería una continuidad de un trabajo que ya yo he venido realizando, o que realicé, con las administraciones en las que estuve vinculado, que de la mano hicimos un trabajo importante con el distrito de Barranquilla y logramos pagar más de 6.000 millones de pesos de esa sentencia. Pues recordemos que el presupuesto de la Contraloría para el otro año no es más de 7.000 millones de pesos, de esos el 96% de ese presupuesto es para pago de personal, para nómina, un 2% que la ley los obliga a capacitación, y queda un 2% adicional que es solamente para gastos administrativos, de papelería, etcétera. Sería imposible asumir esas obligaciones a la Contraloría, y es una de las problemáticas que han tenido todos los contralores. Entonces, mi propuesta va encaminada a eso, además del fortalecimiento del control fiscal, el fortalecimiento de su imagen institucional ante la comunidad y el saneamiento de los pasivos que tiene la entidad. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Mauricio, muchas gracias por su intervención, muchas gracias a los tres integrantes de la terna por su intervención con respecto a su hoja de vida, con respecto a su experiencia laboral, con respecto a sus conocimientos académicos y, por supuesto, grados en distintos entes como tal. En este momento, señor secretario, le vamos a dar el uso de la palabra a los concejales que en esta entrevista quieran realizar algún tipo de pregunta dirigida específicamente a alguno de los integrantes o dirigida a los tres integrantes en caso de que así lo consideren. Entonces, señor secretario, en este momento ¿hay algún concejal que haya solicitado el uso de la palabra para este espacio en este punto del orden del día? No, señor presidente, ningún honorable concejal ha solicitado el uso de la palabra. Señor presidente, el doctor Antonio Borges solicita el uso de la palabra. Doctor Borges, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, gracias. Otra vez mi saludo. He escuchado atentamente las intervenciones de ustedes. Gracias por participar de un proceso que es clave, aunque no lo pareciera, aunque pareciese que está distante y lejano de la ciudad, pero es un proceso clave.
y por eso tal vez algunas de las preguntas que voy a formular aquí, cualquiera diría que podría yo estar hilando más delgado de lo debido. Pero yo quiero hacer el mismo bloque de preguntas para los tres, si me lo permiten. La primera pregunta tiene que ver, ¿ustedes conocen la realidad financiera y administrativa de la Contraloría hoy? ¿Sus deudas exactas? Segunda pregunta es, si las conocen, ¿tienen ya un plan diseñado para decirnos soluciones a corto, mediano y largo plazo? Y no estoy pidiendo aquí grandes disertaciones, sino al menos algunas introducciones al respecto. Tercera pregunta, la reglamentación reciente al respecto de la vigilancia y control fiscal plantea elementos como la tecnificación, la disuasión, la tecnología. Con esta dificultad financiera, ¿cómo se haría, según su propuesta, para que se pudiera avanzar en ese propósito de esa tecnificación, de esa disuasión, como elemento clave para convencer al servidor público de que cuide los recursos públicos y que, por supuesto, entre en la línea de la tecnología que hoy está más en boga? Y por último, bueno, esta pregunta anterior sobre el conocimiento, etcétera, me obliga a ponerle un componente. ¿Ustedes estarían dispuestos a plantear una reestructuración financiera y administrativa de la Contraloría que pudiera eventualmente comportar la supresión de cargos? Está dentro de la primera pregunta. Y por último, ahí es donde les advertía la posibilidad de eventualmente mirarse como muy hilar delgado. Hoy Barranquilla, en el marco de la pandemia y de lo que se espera sería la pospandemia, pero antes de eso, viene asumiendo unos retos por unos indicadores gravísimos. 70.7%, lo dice el DANE, ¿no? 70.7% de habitantes del territorio barranquillero que comen 2 veces o menos al día. 750.000 personas en promedio que están buscando subsistir con menos de 360.000 pesos. 250.000 que están en la indigencia tratando de subsistir con menos de 150.000 pesos. ¿Ustedes creen que un buen ejercicio del control fiscal pudiera ayudar a resolver este problema? Esas son mis muy respetuosas preguntas. Aspiro, presidente, nos las respondan todos y cada uno de los citados. Gracias. Señor secretario, ¿algún otro concejal ha solicitado el uso de la palabra para redondear las preguntas y que sean respondidas de manera compacta e integral de los honorables concejales, además de las que el concejal Borges acaba de establecer? Sí, señor presidente, el doctor Andrés Rengifo solicita el uso de la palabra. Doctor Rengifo, tiene el uso de la palabra. Un paréntesis muy importante. Sé lógicamente que muchas preguntas van encaminadas al pasivo de la Contraloría, sé que muchas preguntas van lógicamente hacia la reestructuración de la planta. Lo que se quiere decir con esto es que tratemos de hacer preguntas a lo largo de todo esto distintas para que ellos de manera integral respondan en su próxima intervención todas las preguntas sin redundar. Entonces, antes de que usted estableciera su intervención, doctor Rengifo, era pertinente decir esto. Ahora sí tiene uso de la palabra. Disculpe, no lo están escuchando, no lo estamos escuchando aquí en plenaria. Déjeme que en el recinto el audio sea elevado para que pueda escuchar los integrantes de la terna. Ahora sí, por favor, hable. No, todavía no. Producción, por favor. ¿Sí? No, todavía no se escucha aquí en el recinto su audio. No, pero no es su audio, es aquí el audio del recinto. Regálame unos segundos. Es que él escucha, es que ellos vienen hablando, pero no sé. Aviso.
escucha, es que vienen hablando, pero no sé. Tiene un delay importante. No, todavía no, doctor Rengifo. Estoy acá pendiente. No, no creo que sea solamente. Bueno, antes entonces. Espérense un segundo, que ese sonido no. Sí. Sí, probando. Sí. Repita, por favor, consejero. Sí, probando. Sí, ahora sí lo estamos escuchando. Gracias, presidente. ¿Me escucha claramente ahora sí entonces? Confirmado. Sí, confirmado, ¿se escucha, presidente? Sí, se escucha. Vale, muchas gracias, presidente. Trataré de ser breve entonces debido a las limitaciones técnicas, pero haré una breve, concisa introducción para llegar a mis dos preguntas para todos los aspirantes, los que han conformado este. Mencionar la importancia. Doctor Andrés, por instrucciones del presidente solicitamos que aguarde un momento porque hay un problema técnico que se está solucionando ahora mismo en el recinto. No es posible que se escuchen las preguntas en el recinto, por esa razón le solicitamos que aguarde un momento al señor Andrés Rengifo. Al parecer hay un problema de algunos decibeles que están mal configurados y precisamente por eso no se escucha de manera correcta su audio. Entonces, doctor Rengifo, regálenos unos segundos para que tu pregunta pueda ser. ¿Sí? No, aquí se escucha ahora en el recinto, pero no me escuchan ahora. Ahora se escucha en el recinto de lo que yo digo. Doctor Rengifo, por favor, hable. No. No hay sonido, Ya, por favor. ahora sí. Doctor Rengifo, ahora sí, por favor. Presidente, aquí estoy aguardando. ¿Ya tenemos sonido? Sí, ya tenemos sonido. Continúe, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias por garantizarnos el uso de la palabra, sobre todo siendo vocero de mi bancada, Alianza Verde, en el Consejo y miembro de un partido de oposición, así como usted se la garantiza a todos los concejales. Brevemente le decía, presidente, que voy a tratar de ser conciso con una introducción de la cual desprenden mis dos sencillas preguntas, pero importantes para toda la terna de aspirantes. Sobra recalcar y decir la importancia de este ente que debe estar siempre al servicio 100% de los barranquilleros y no de particulares ni de intereses partidistas. Por eso me gusta y yo pondero cordialmente que en su mayoría los aspirantes, a quienes saludo y felicito por su hoja de vida, preparación y llegar hasta esta parte del proceso, mencionaran y recalcaran esa palabra tan buena que es independencia. Espero que así lo ratifiquen una vez uno de ustedes sea elegido por esta honorable plenaria
y que se haga un buen ejercicio de control fiscal, no caigamos en esa metáfora triste del ratón cuidando el queso. Dentro del marco de la auditoría fiscal ambiental, que es un proceso muy importante, usted lo conoce y lo sabe así, presidente, y nosotros los que cuidamos y somos medioambientalistas también, es bueno recalcar que existe todo un proceso metodológico, un objetivo imparcial y técnico que ejercen estas entidades fiscalizadoras para evaluar el uso, la administración, protección, preservación del medio ambiente y los recursos naturales en cuanto se refiere al cumplimiento normativo, a los principios que rigen el control fiscal por parte de estas instituciones gubernamentales que son ejecutoras, normativas, reguladoras de políticas, programas, proyectos, actividades, etcétera, así como de los particulares que manejan o explotan estos mismos recursos. Hoy en Barranquilla estamos enmarcados a convertirnos por un plan de desarrollo que enhorabuena el Consejo respaldó en una biodiversidad, y se hace enfático la importancia de ponerle lupa a este eje. La Constitución, además, como saben los aspirantes, establece unas competencias a las contralorías en relación con el tema medioambiental. Tal vez el más relevante es la de constituir esa responsabilidad fiscal por daños producidos al patrimonio natural. Hoy estamos ante unos megaproyectos distritos en materia medioambiental, por ejemplo, el saneamiento de caños, por ejemplo, el tema de toda la recuperación de los mercados públicos, por ejemplo, ese proyecto del ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín. Y es por ello que una de las tareas que debe tener esta Contraloría es la de establecer conceptualmente qué se entiende por gestión ambiental, el cuidado de ese patrimonio público ambiental, el daño patrimonial ambiental que esperamos no sea cometido, los sujetos activos, bien sea servidores públicos o particulares, todo este propósito de tipificar como un delito fiscal el daño al patrimonio natural de los barranquilleros y buscar en ese caso la reparación o el resarcimiento de este daño. Entonces hay que poner lupa sobre las políticas para la preservación del ecosistema, de nuestro medio ambiente, de los compromisos adquiridos por el país en materia de sostenibilidad ambiental, los tratados, los protocolos, las obligaciones y demás. Y consciente de esa necesidad es que el Contralor General ha dotado a la Contraloría con una Contraloría delegada para el medio ambiente a nivel nacional que tiene las herramientas necesarias para cumplir, entre otras misiones, la vigilancia de la gestión fiscal integral de todo este tipo de ejes que hemos anteriormente mencionado. Entonces, en este tema en específico, ustedes, señores aspirantes a esta dignidad honrosa de Contralor Distrital, ¿qué tienen para ofrecerle y comprometerse con los ciudadanos y con nosotros los concejales de llegar a ser elegidos? ¿Cuál sería su propuesta en el tema de control fiscal medioambiental? ¿Y cuál sería su propuesta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál sería su propuesta para brindarle garantías, participación y herramientas al ciudadano para ser parte activa en la veeduría y el control coadyuvado a la Contraloría? Muchas gracias. Señor secretario, ¿algún otro concejal quiere establecer alguna pregunta adicional a las que el doctor Borges y la que el doctor Rengifo, específicamente con respecto al patrimonio medioambiental, acaban de realizar a los integrantes de esta terna? No, señor presidente, ningún honorable concejal ha solicitado el uso de la palabra. Bueno, en ese orden de ideas, vamos nuevamente a darle el uso de la palabra, ya que fue dirigida las 4 preguntas o las 3 preguntas de manera integral a los 3 participantes o los 3 integrantes de esta terna. Vamos a darle nuevamente el uso de la palabra al doctor Fandiño, posteriormente al doctor López y posteriormente al doctor Maza, para que den respuesta a las mismas. Entonces tiene el uso de la palabra, doctor Fandiño. Bueno, frente a los primeros interrogantes que se nos plantearon en cuanto al tema de la situación financiera
y administrativa de la Contraloría Distrital de Barranquilla, pues ciertamente como bien se ha planteado acá por el honorable concejal Antonio Borges, creo que sí es de conocimiento propio toda esta situación presupuestal a la cual está hoy padeciendo la Contraloría Distrital de Barranquilla desde el punto de vista financiero y administrativo. En primer momento lo que hay que decir es que la Contraloría Distrital de Barranquilla hoy día, y suena un poco ilógico, se está violando un principio presupuestal que es inversión. Que se está violando un principio presupuestal y financiero que es ingresos igual gastos, ¿cierto? En este caso, pues, no podríamos hablar de ingresos porque la Contraloría Distrital como entidad pública no genera ingresos, no vende bienes ni servicios. Entonces hay que hablar de transferencias. Transferencias igual gastos. En este caso de la Contraloría Distrital es que las transferencias obviamente son menores a los gastos que tiene. Y por esa razón se ha venido acrecentando año tras año un déficit presupuestal. Que digamos que miremos, habría que mirar cuál es el punto o cuál fue el problema para llegar a una solución. Y el problema data desde el año 2009 y 2010, cuando hubo ese tránsito de normas, de leyes, ¿sí?, entre la 617 y la 1416. Ahí yo pienso que de pronto no se ajustó un tema de transferencia acorde a lo que, digamos, la norma estaba estableciendo, quizás por un tema presupuestal de ese entonces, de ese momento, por parte del distrito de Barranquilla, que era quien debe hacerle la transferencia. Y digamos que para ser un poco específicos en el tema, la ley 617 lo que establece es que se debe hacer la transferencia de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación del ente territorial que obviamente audita, ¿no?, o a cargo de la entidad territorial a la cual está la Contraloría. Cuando entra la 1416 ya se cambia ese modelo de transferencia o ese modelo para liquidar la transferencia, y entonces se habla de un tema de IPC causado o un IPC proyectado, cual sea el mayor, es el que se le iba a aplicar a ese incremento. Pero en ese momento debió ajustarse un valor que era el que era determinante para la entidad, para el órgano fiscal, y no se hizo, y obviamente eso es lo que hoy tiene, digamos que a la Contraloría Distrital de Barranquilla en el estado financiero en el que se encuentra. Tiene una planta, o digamos en nómina hay unas 177 cargos, de los cuales no se pueden prever honorables concejales y concejalas, por la sencilla razón de que no se cuenta con los recursos necesarios para mantener esa planta o esa nómina de personal que legalmente o estructuralmente tiene la Contraloría, y por eso solamente hoy hay 113 cargos que son los que están ocupados y que son los que equivalen, por decirlo de alguna manera, a las transferencias que hace, y sin embargo está siendo un poco corto, y por eso siempre mes a mes hay un tema complejo para liquidar y pagar todo el tema de nómina, porque la sola nómina le representa a la Contraloría el 97% de sus ingresos. Como lo decía mi compañero de terna, el 2% es por ley 1416 que se debe destinar a capacitaciones, y un 1% que queda únicamente para el tema de gastos de funcionamiento. Entonces es un tema complejo que hay que mirar. Entonces ese es, digamos, honorable concejal Antonio Borges, digamos una parte de la situación financiera, ¿cierto? Y la otra parte es el tema de un pasivo que viene cargando la Contraloría Distrital de Barranquilla con un tema de fallos judiciales. Son alrededor de 113 fallos judiciales, los cuales representan un valor aproximado de 29.000 millones de pesos. De esos 113, 97 fallos son condenas exclusivamente a la Contraloría Distrital de Barranquilla, 13 son condenas de la Contraloría Distrital y al Distrito de Barranquilla, y 3 únicamente condenan al Distrito de Barranquilla. Pero ahí hay que ser puntuales, y es que la 1416 del 2010 trajo un artículo que digamos que no tuvo mucha vida, no tuvo mucha vigencia, y era el artículo 3º que decía o establecía, fue una ley que se expidió por el Congreso a efectos de fortalecer la parte financiera de las Contralorías territoriales, y se decía que el ente territorial a la cual estaba a cargo esa Contraloría territorial era quien debía asumir
cualquier condena, ¿sí? Ya sea por un fallo judicial, sea por una conciliación, cualquier conflicto que fuera resuelto por una de estas vías debía asumirlo el ente territorial. Sin embargo, en el año 2012, si no me equivoco, la Corte Constitucional declara desafortunadamente la inexequibilidad de esa norma, honorables concejales y concejalas, y vuelve nuevamente esas sentencias a cargarse a cargo de las Contralorías Territoriales. Ahí hay que determinar entonces cuáles de ese interregno o ese lapso de tiempo en el que tuvo vigencia ese artículo 3º le corresponde entonces al distrito por efectos legales. Es decir, no es porque sea, digamos, de un plan de saneamiento, no, sino es porque legalmente en ese momento, en esos 2 años que estuvo ese artículo, le corresponden esas decisiones que fueron proferidas en ese momento al distrito de Barranquilla, de las cuales hay que revisar, de esas 113 cuáles fueron. Entonces sería, digamos que una primera parte. Un tema de soluciones, doctor Antonio, que ya vemos cuál es el problema que tiene. En el Congreso de la República, lastimosamente el año pasado, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, quedó pendiente un proyecto de ley con respecto al fortalecimiento de las Contralorías Territoriales. Lastimosamente, por temas de tiempo y de sesiones, obviamente de periodos legislativos, no fue, digamos, discutido ni fue presentado, pero en ese proyecto de fortalecimiento, del cual puedo decirlo con causa propia, todos los contralores territoriales del país participamos en la creación de ese proyecto legislativo para fortalecer, y fuimos abanderados por el Contralor General de la República, que creo que conoce, porque no solamente este problema financiero es de la Contraloría Distrital de Barranquilla, sino de muchas otras contralorías del país, desde el punto de vista de las distritales, porque las departamentales no tienen este inconveniente. Y ese proyecto, honorable concejal Borges y honorables concejales y concejalas, busca que las transferencias de las Contralorías Territoriales vuelvan nuevamente a regularse como lo regulaba la Ley 617, que es que la transferencia se haga conforme a los ingresos corrientes de libre destinación del ente territorial. Si nosotros nos podemos hacer esos cálculos, yo pienso que sería una de esas, la solución inmediata que podría hacer a la Contraloría Distrital de Barranquilla para poder soslayar toda esta parte financiera y presupuestal que cuenta. Otra solución podría ser que a través de la Auditoría General de la República solicitemos desde la Contraloría Distrital de Barranquilla que se revise ese 2009 y ese 2010 cómo se aplicó ese porcentaje, porque es que aquí necesitamos es que un tercero con autoridad, en este caso podría ser la Auditoría General de la República, revise y diga, oiga, ¿sabe qué? Fue mal liquidado en ese momento esa transferencia y por tanto ajustemos o reajustemos ese valor. Yo pienso que puede ser una de esas 2 vías pueden ser soluciones. La primera obviamente no depende directamente de nosotros porque es un tema que está en el Congreso y que muy seguramente a comienzo del próximo año el Contralor General de la República volverá nuevamente a insistir a que se someta y pueda ser ley. Y el otro es hacer todo el mecanismo interno para que la Auditoría General entre a revisar ese cálculo que se hizo en el año 2009 y 2010 y que es el hoy que venimos arrastrando desde esa época. Desde el punto de vista administrativo, sí estoy de acuerdo y considero que hay que hacer una modernización a la entidad desde el punto de vista administrativo, pero hay que tener mucho cuidado con esa modernización, con esta reestructuración, porque si bien es cierto lo que buscamos es un equilibrio presupuestal a la Contraloría, también debemos respetar derechos adquiridos de muchos funcionarios y funcionarias que seguramente se encuentran allí ejerciendo cargos en carrera administrativa. Esa modernización tiene que obedecer a aspectos 100% técnicos, eminentemente objetivos, que de verdad aquellos cargos que digamos vayamos a entrar a revisar sean cargos que efectivamente por su funcionalidad digamos, ya no sean de tanta necesidad para la entidad, pero siempre y cuando respetemos todos estos derechos que da y otorga la carrera administrativa. Pero lo ideal sería eso, en caso de que la parte financiera no la podamos reajustar, lo ideal sería que la planta la podamos llevar a acomodar al presupuesto que tenemos para poder cumplir con todas las obligaciones laborales. El tema de la tecnificación y tecnología es un tema bien complejo, ¿cierto? Porque la verdad tenemos un 1% para gastos de funcionamiento
y sin embargo ahí recortarnos un poco, mirar de dónde ponemos esos recursos, digamos desde el punto de vista de la Contraloría como entidad propia, individual, es un poco complejo, pero estoy seguro que lo podemos lograr y doy fe de eso en el cargo que vengo en la Contraloría del Departamento del Atlántico. Toda esta COVID y la COVID-19 y la pandemia llevamos a reducir el gasto, a minimizar el gasto en su máxima expresión, porque ya habían prácticas que no se estaban dando y que generaban algún ahorro en algún tipo digamos, de funcionamiento de la entidad, y esos recursos que logramos ahorrar, que logramos reunir, con eso hicimos para digitalizar el archivo de la Contraloría del Departamento del Atlántico, que hoy con mucho orgullo y mucho, digamos, entusiasmo presento acá, como una buena práctica que hicimos en la Contraloría del Departamento del Atlántico, donde estamos en estos momentos digitalizando el archivo que tenía muchos años de ser físico, y obviamente un software a través del cual podemos nosotros en tiempo real entrar a revisar todo el tema de los sujetos de control que tiene. Eso lo pensamos replicar en la Contraloría Distrital de Barranquilla. ¿Cómo? Mirando la manera de reducir ese gasto de funcionamiento y que nos puedan quedar algunos recursos allí para poder destinarlo a esa parte. El tema de si el control fiscal mejora la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito de Barranquilla, estoy convencido que es así, que por supuesto el control fiscal es una manera de participación democrática del modelo político y del modelo de Estado que Colombia tiene, y eso es lo que también necesitamos lograr y conseguir, hacer un control fiscal incluyente. En ese incluyente lo que necesitamos y lo que queremos es saber cuáles son las necesidades de los barranquilleros y barranquilleras para poder apostarle a la vigilancia en tiempo real, porque a veces esas personas son las que conocen, los veedores, los líderes de acción comunal, los actores de la sociedad civil son los que conocen de primera mano cuál es esa, digamos, mala inversión que se está haciendo de los recursos públicos. Y desde luego que ejerciendo un control fiscal oportuno, en tiempo real, y que no implique, hay que dejarlo claro, honorables concejales y concejalas, que no implique coadministración, porque la Contraloría no puede llegar a coadministrar, pero sí que por lo menos estemos allí al momento de la inversión de esos recursos y que desde luego va a mejorar la calidad de vida. Doctor Fandiño, por favor, concluya la idea de las preguntas que le hizo, que ya... Con el tema del medio ambiente, simplemente, honorable concejal Andrés Rengifo, pues tenemos que advertir que el control fiscal, obviamente, como usted lo decía, desde el punto de vista constitucional, nos toca revisar dos aspectos: la inversión de los recursos respecto al medio ambiente y de igual manera las acciones a las cuales se comprometen los entes territoriales para preservar los mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fandiño. Tiene el uso de la palabra el doctor Marvin López. Bueno, lo primero es muy agradecido, doctor Borges, doctor Rengifo, por las preguntas y por la pertinencia de las mismas. Fíjese, doctor Borges, concejal, usted es abogado también, por allá en los pasillos del centro cívico lo he visto bastante. Fíjese la paradoja que plantean sus preguntas. El órgano de control fiscal encargado de vigilar la gestión del gasto público, la gestión del billetico de los ciudadanos, porque es de todos, no administra eficientemente sus recursos. ¿Cierto? Eso es una paradoja. Y ahí están yo aquí computé cinco puntos de lo que usted dijo. El primero, conoce las deudas. Sí, tuve la oportunidad, he estado mirando la propia información que suministra a través de su sitio web la Contraloría Distrital, y allí enlistan y se muestran la grave situación que enfrenta financieramente la Contraloría Distrital.
Entonces, respondo afirmativamente esa primera pregunta. Soluciones. No creo que sea una buena opción externalizar las soluciones, es decir, cargarlo a terceros o a eventos o situaciones hipotéticas, ¿cierto? Entonces, entiendo yo que la pregunta es, ¿cuál es la propuesta como aspirante a Contralor Distrital para este tema? Y allí viene otra de sus preguntas. Reestructuración, ¿cierto? Y creo que eso, adicionalmente, como lo dijo uno de los compañeros acá en su participación inicial, adicionalmente a la labor que debe desarrollar la Contraloría, mire todo el problema que hay, que es adicional. No es control fiscal, sino cómo es el tema administrativo, cómo se maneja esa independencia administrativa y presupuestal. Mire el problema que hay. Entonces yo creo que las soluciones están minimizar gastos inevitablemente, esto va a llevar a una reestructuración de la entidad. Al corto plazo, mediano y largo, creo que esa es la solución viable. En cuanto al tema de pasivos relacionados con providencias judiciales, ahí el punto, una de las soluciones, y volviendo al tema de no externalizar, es mirar la posibilidad de conciliar algunas de esas obligaciones. Serían esos dos puntos. Y allí respondo su cuarta pregunta con relación a la reestructuración. Proponía usted, o planteaba también, algo sobre la nueva reglamentación tecnológica. Yo hablé, y eso está dentro de mis propuestas, y allí quiero hacer énfasis en la importancia de dos dependencias de la Contraloría Distrital: Dirección Operativa de Sistemas y el Departamento de Control Interno. Esas dos dependencias, en buena medida, son responsables del tema técnico, la Dirección Operativa de Sistemas y el Departamento de Control Interno, todo lo relativo al personal. Y allí es donde se debe hacer una evaluación concienzuda, cómo se está trabajando en la Contraloría Distrital, ¿cierto? Lo que está en la misión de la Contraloría Distrital, eficiencia en el gasto público, mi propuesta es ponerlo en práctica dentro de la propia entidad. Y ahí tenemos que acudir a estas dos dependencias, Control Interno y Dirección Operativa de Sistemas. Su última inquietud era con relación a la función de la Contraloría, ¿cierto? Usted decía, la Contraloría puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo diría sí, aunque no directamente, ¿cierto? La Contraloría tiene una función de vigilancia y control del gasto público, ¿cierto? Aunque eso, como se dice allá en responsabilidad de rebote, va a afectar positivamente a la ciudadanía. Estábamos diciendo, yo decía al inicio de mi intervención, una ciudad con un presupuesto de más de 4 billones de pesos, de los cuales 3.4 billones son en gastos de inversión. Principales rubros: educación, salud y medio ambiente, ¿cierto? Entonces, obviamente, una vigilancia y un buen control fiscal hará que esos recursos, ese 83% de gastos de inversión, llegue a su destino. Y su destino siempre será la sociedad. El Estado tiene unos fines esenciales del Estado, y la Contraloría es un órgano que, vigilando y controlando el gasto público, de alguna u otra manera colabora o coadyuva a que se cumplan los fines del Estado. En esa medida
se satisface, tendríamos que hay una función, digamos, social, ¿cierto? Aunque inicialmente, y así está en la ley, es una función más resarcitoria, más de carácter patrimonial. Le repito, doctor, muchas gracias por su pregunta y las pertinencias de las mismas. En cuanto al doctor Rengifo, vuelvo al tema con el que inicié la presentación, la primera intervención, y era relativa al presupuesto del distrito de Barranquilla, el que se presentó para el próximo año. Un 9% de la inversión, del gasto de inversión, corresponde a medio ambiente, ¿cierto? Entonces, obviamente, está dentro de los rubros con mayor inversión. Es el tercero. En efecto, se ejercerá y deberá hacerlo así quien asuma el cargo de Contralor, la vigilancia y control sobre dichos rubros. Segunda pregunta del doctor Rengifo, con esto concluyo. Garantías de participación ciudadana. Vuelvo a la primera intervención, la importancia del uso de las tecnologías. Está la oficina o la dependencia operativa de sistemas, entonces basta con hacer visible la entidad en las comunidades, sobre todo en aquellas donde se estén realizando las distintas obras. ¿Quién más o quién mejor para vigilar el recurso público que la propia ciudadanía, ¿cierto? Quien puede dar cuenta a la Contraloría, informar para que se inicie la actuación correspondiente. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Marvin López. Tiene el uso de la palabra el doctor Mauricio Maza. Honorable concejal Borges, en relación a sus cuestionamientos, quiero remitirme a mi intervención. Mi intervención fue dirigida básicamente a esos puntos neurálgicos de la entidad, sus pasivos, el componente de sus funcionarios. En cuanto a sus pasivos, doctor, su problemática financiera la conozco perfectamente. Le reitero, fui el director jurídico de la entidad, yo estuve a cargo de la defensa de esos procesos. Como lo dijo ya el doctor Fandiño, son 113 procesos que se encuentran ejecutoriados, pero todavía hay unos en curso, aproximadamente unos 30 procesos que se encuentran en curso, para un total de un pasivo de unos 28.000 millones de pesos aproximadamente en sentencias ejecutoriadas. Es decir, ya está condenada la Contraloría Distrital. Mi propuesta es continuar lo que ya se ha venido haciendo, que dio un resultado positivo cuando se pagaron alrededor de 6.000 millones de pesos de un tema que pertenecía a unas reestructuraciones, como ya lo explicaron acá anteriormente, no vale la pena repetirlo. Se le propuso al distrito de Barranquilla que además de pagar esa sentencia, porque hay que recordar que fue el distrito de Barranquilla quien pagó esas sentencias. Unas porque estábamos condenados y respondíamos solidariamente, y en otras porque pertenecían a ese proceso de 550. Ahora bien, la 1416, su artículo 3, fue declarado inexequible en el 2012, como también se explicó anteriormente. Cuando estuve a cargo de la dirección jurídica en muchas mesas de trabajo con el distrito, se propuso, y soy un convencido de ello, que en ese lapso donde estuvo vigente el artículo 3 de la ley 1416, debe ser asumido por el distrito de Barranquilla, porque así lo explicaba la ley. Acá no se debe tratar esa inexequibilidad con retroactividad, pues esto no es ley penal, doctor. Es el distrito quien debe asumir eso. Y así se lo hicimos saber a la oficina jurídica y a la oficina de Hacienda en ese entonces. Quedaron unas mesas de trabajo, no sé, luego cuando yo salgo de la entidad si siguieron esas mesas de trabajo, pero ahí le respondo su otra pregunta. Eso es una de las soluciones
digamos, a mediano plazo, independientemente del tema de reestructuración o del tema de disminuir gastos, porque si hablamos de disminución de gastos, eso es indiscutiblemente la reducción del personal. Ahora, lo que me lleva a su otro interrogante, ¿estarían dispuestos? Doctor, hacer una reestructuración, eso implicaría también unos recursos que se deben destinar para ello. Tengo entendido que el distrito celebró con la Contraloría un convenio interadministrativo donde se invirtieron unos recursos, creo que por parte del distrito, para hacer un análisis sobre esa situación. Pero eso no va a conducir a otra cosa que a eliminar recursos, a disminuir la planta de personal. Y si bien es cierto, la disminución en dinero, hablando en dinero, corresponde a suprimir personal, no es menos cierto que es una problemática que en este momento tendría un impacto social muy grande. Tendríamos que entrar a considerar las personas prepensionables que tenemos allá en la entidad, que son bastantes. Hay un tema sindicales, el tema de mujeres cabezas de hogar y el tema de liquidación. ¿Cómo se le va a pagar esas liquidaciones a esas personas que van a salir? Porque además, en el imaginario colectivo está que la Contraloría debe, son sentencias. También hay otros temas de carácter de, como lo expliqué en mi intervención, se le debe, no sé si estarán completamente al día o estarán saneados, pero es un tema que se le debían a los fondos privados. Había unas personas que nos presentaban requerimientos porque no podían acceder a su pensión porque no se le había pagado algunas semanas, etcétera. Y así en general, el pasivo abarca mucho más que eso. Es decir, se hace la reestructuración, se sacan a las personas, pero aún la Contraloría estaría hablando. Nosotros tenemos las herramientas jurídicas a la mano para poder, como lo hemos sostenido en muchas conversaciones y mesas de trabajo que se hizo con el Ministerio de Hacienda, también con la doctora Ana Lucía Villa, participé de esas mesas de trabajo para buscar solución. Lo que sucede es que a nivel central han sido más los esfuerzos por acabar las Contralorías que por fortalecerlas. Entonces, doctor, creo que con esto le he podido resolver sus interrogantes de manera práctica, cuál sería el modo a proceder, que sería continuidad de lo que se ha venido haciendo y de lo que dio resultados. En cuanto a la pregunta del honorable concejal Andrés Rengifo, el tema ambiental, pues muy importante en la ciudad, sobre todo estos cambios que se están dando. Aquí hay concejales que han sido abanderados en el tema de medio ambiente. Se está viendo que la ciudad tiene una transformación, que estos vehículos de tracción animal, ahí se está haciendo una sustitución. Yo no le podría decir que voy a entrar a coadministrar o decir que voy a destinar recursos para eso, pero lo que sí es fortalecer, que hizo parte de mi intervención también a otro punto, fortalecer el tema con la ciudadanía. Tenemos las herramientas también en la entidad, no nos tenemos que poner a inventar cosas nuevas. Tenemos una oficina de participación ciudadana, es donde tiene que interactuar directamente con la comunidad. Un parque, están destinar unos recursos para pavimentar unas calles, la canalización de un arroyo. La comunidad es la que tiene que estar suministrando nosotros el material de trabajo y nosotros, por supuesto, oficiosamente, además con la otra oficina que está, una de las Contralorías Auxiliares, que es el nivel central, que vigila los recursos y audita los recursos sobre esto. Eso es lo que yo les podría decir, fortalecer eso, además de el personal. La mayoría de los funcionarios son abogados o administradores de empresas de la entidad. Ya no hay un ingeniero ambiental, por ejemplo. De los cargos que están de libre nombramiento y remoción, se podría incluir un ingeniero ambiental, arquitectos, más ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ser prácticos en la respuesta y eso es lo que yo les podría ofrecer como contralor, porque no puedo entrar a administrar. Yo no estoy esperando a ser alcalde o decir que del punto de vista ambiental voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tengo que hacer lo que la Constitución y la ley me permite, pero hacerlo bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Mauricio Massa, por responder los interrogantes del concejal Borges, del concejal Rengifo y por supuesto muy seguramente los interrogantes que tenían previamente a estas intervenciones los honorables concejales del distrito de Barranquilla. Señor secretario, ya después de haber respondido estas preguntas, ¿hay algún otro concejal que tenga preguntas al respecto de las intervenciones de los participantes, hasta el momento aspirantes al cargo de Contralor para la vigencia 2022-2025?
No, señor presidente, ningún honorable concejal ha solicitado el uso de la palabra. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, vamos en este momento a registrar la presencia del concejal Samuel Marino. Concejal. Buenas tardes, señor presidente. Queda registrada su presencia y también registrar la presencia que, a pesar que estamos varios actores, sobre todo en este caso los aspirantes a la Contraloría, en el recinto de manera presencial, hay muchos concejales de manera virtual y por supuesto se hace importante y necesaria la presencia, como es de costumbre, en este honorable recinto, sea virtual o presencial, de la personería distrital. Vi que ingresó anteriormente el personero Miguel Alzate y también veo al doctor Eder Américo Victorino, que está desde el comienzo en esta sesión. Disculpe que hay una... Ya, ahí el doctor Marino tenía el sonido abierto. Doctor Eder Américo, ¿tiene usted el uso de la palabra? Muy buenas tardes para los honorables concejales, funcionarios del Consejo, los aspirantes a la Contraloría Distrital de Barranquilla. Aquí la Personería Distrital de Barranquilla ejerciendo su función en esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Eder Américo Victorino. Bueno, señor secretario. Presidente. Sí. Presidente. Sí, doctor. ¿Usted registró mi presencia? Sí, quedó registrada su presencia, doctor Álvarez. Sí, señor Muchas presidente. gracias. Bueno, señor secretario, ya habiendo respondido las distintas intervenciones de los honorables concejales, dudas suscitadas con respecto al control fiscal, con respecto a la administración interna, con respecto a la administración y el control de los recursos medioambientales como la Constitución establece, con respecto a cualquier tipo de duda, el proceso que se ha llevado a cabo desde el mes de agosto y que ha sido acorde a ley y surtiendo sus etapas en los tiempos correspondientes, atendiendo a todos los recursos que la ciudadanía y los respectivos participantes de este proceso han generado directamente al Consejo Distrital, o en este caso a la institución que llevó a cabo el proceso y que fue debidamente seleccionada, como se mostró en todas las resoluciones establecidas y publicadas en la página del Consejo. Y ya hoy, habiendo terminado y surtido la respectiva etapa de entrevista, que es importantísima en este proceso, vamos a dar por terminado este punto del orden del día. Agradecemos la presencia presencial de los tres aspirantes a este cargo de Contralor 2022-2025. De antemano, felicidades por llegar a esta etapa del proceso, felicidades por participar en esta terna. Por supuesto, la doctora Yadira, que por razones personales tuvo que retirarse, pero también se le felicita por haber llegado hasta las últimas instancias de lo que este proceso establecía y, por supuesto, cumpliendo en ese caso con la cuota de género que ella, por mérito, llegó a estar integrando esta terna. Nos vemos el 29 de este mismo mes para la elección del próximo Contralor para la vigencia 2022-2025. Gracias a la ciudadanía, gracias honorables concejales, gracias aspirantes y señor secretario. Damos por terminado este punto del orden del día y se levanta la sesión por el día de hoy. Un abrazo muy especial, concejales. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Hasta luego.